Hoy es el primer día de agosto. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Siempre en el segundo libro de Crónicas, hoy nos toca capítulo 30 y 31. Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, y escribió carta a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén y celebraran la Pascua del Señor y Dios de Israel en el templo del Señor. El rey había acordado con su príncipe y con toda la congregación de Jerusalén el celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que entonces no la podían celebrar por no haber suficientes sacerdotes santificados, ni tampoco el pueblo se había reunido en Jerusalén. Este acuerdo fue del agrado del rey y de toda la multitud, así que decidieron hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel en Jerusalén, pues hacía mucho tiempo que no la habían celebrado tal y como está escrito. Partieron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas personales del rey y de sus príncipes, tal y como el rey lo había mandado, y las cartas decían: Israelitas, vuélvanse al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente que se libró del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus padres ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor y Dios de sus padres. Por eso Él los entregó al desconsuelo, como pueden verlo. No sean testarudos como sus padres, sino sométanse al Señor y vengan a su santuario, que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por quienes ahora los tienen cautivos, y volverán a esta tierra porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no les volverá la espalda si ustedes se vuelven a Él. Los mensajeros fueron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, hubo algunos de Aser y de Manasés y de Zabulón que se humillaron y acudieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para hacer que se pusieran de acuerdo y cumplieran el mensaje del rey de los príncipes, conforme a la palabra del Señor. Y así en el mes segundo mucha gente se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Hubo una vasta reunión que se levantó y quitó los altares que había en Jerusalén, y que además quitó todos los altares de incienso y los echó al torrente de Cedrón. El día 14 del mes segundo se ofreció el sacrificio de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y llevaron los holocaustos al templo del Señor. Tomaron sus turnos acostumbrados conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, mientras los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Y es que en la congregación había muchos que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para consagrarlos al Señor. Una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Zabulón, no se había purificado, así que comieron la Pascua sin cumplir con lo que está escrito. Pero Ezequías oró por ellos y dijo al Señor: Tú, Dios nuestro, que eres bueno, sé propicio a todos los que de corazón se han preparado para buscarte, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario.
tú eres el Señor, el Dios de sus padres. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Así durante 7 días los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron con gran gozo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y todos los días los levitas y los sacerdotes glorificaban al Señor mientras cantaban con sonoros instrumentos. Ezequías por su parte habló con mucho cariño a todos los levitas hábiles en el servicio del Señor, y durante 7 días comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne y ofrecieron sacrificios de paz y dieron gracia al Señor y Dios de sus padres. Todos los allí reunidos acordaron celebrar la fiesta durante 7 días más, y con mucha alegría lo hicieron así. El rey Ezequías de Judá había donado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. También los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Y así toda la congregación de Judá se regocijó, lo mismo que los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, y también los forasteros que habían llegado de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo gran regocijo en Jerusalén porque, desde los días de Salomón, el hijo del rey David de Israel, no había habido en Jerusalén una celebración semejante. Después los sacerdotes y levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y su voz fue escuchada, y su oración llegó hasta el cielo, hasta la mansión de Dios. Capítulo 31. Al terminar la celebración, todos los israelitas que habían asistido salieron por las ciudades de Judá y destruyeron las estatuas y las imágenes de Acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con todo. Después todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada uno a su propia casa. Ezequías arregló la distribución de turnos de los sacerdotes y de los levitas, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para ministrar, para dar gracia y alabar a Dios dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó con sus propios recursos para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Además ordenó a los habitantes de Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Cuando este edicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. También los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron los diezmos de las vacas y de las ovejas, y presentaron los diezmos de los santificados y de todo lo que habían prometido al Señor su Dios. Y los depositaron en montones. Comenzaron a formar aquellos montones en el mes 3, y terminaron en el mes 7. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: Desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta abundancia de provisiones es lo que ha sobrado. Entonces Ezequías ordenó que se preparara espacio para ellas en el templo del Señor, y así se hizo. Y allí se almacenaron fielmente las primicias y los diezmos y las cosas consagradas,
y como principal encargado de todo ello se puso al levita Conanías, y Simei su hermano fue nombrado su ayudante. Por orden del rey Ezequías y de Azarías, príncipe del templo de Dios, los mayordomos al servicio de Conanías y de su hermano Simei era Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías. El levita Coré, hijo de Imna, quedó a cargo de la puerta oriental, de las ofrendas voluntarias para Dios, de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de los objetos consagrados. A su servicio estaban Edén, Miniamín, Josué, Semaía, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos mayores y menores sus porciones conforme a sus grupos, a los varones mayores de 3 años anotados en orden de sus linajes, y a todos los que entraban en el templo del Señor para desempeñar su ministerio, según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes, según su casa paternas, y a los levitas mayores de 20 años conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, mujeres, hijos e hijas, es decir, con toda la familia, porque se consagraban con fidelidad a las cosas santas. Del mismo modo, los varones nombrados tenían el encargo de dar sus porciones por todas las ciudades a todos los varones de entre los sacerdotes, y a todo el linaje de los levitas, y a los sacerdotes hijos de Aarón que estaban en los ejidos de sus ciudades. Así lo hizo Ezequías en todo Judá, y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. En todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios, y lo hizo de todo corazón y de acuerdo con la ley y los mandamientos, y fue prosperado. Romanos 15, del 1 al 22. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de Jesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar por la gracia que Dios me ha dado,
para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos, y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Fue así como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por eso muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos. Salmo 25 del 1 al 11. David implora dirección, perdón y protección. Salmo de David. A ti, Señor, elevo mi alma. Eres mi Dios y en ti confío. No permitas que mis enemigos me avergüencen y se burlen de mí. No permitas que sean avergonzados los que en ti ponen su esperanza. Más bien que sean puestos en vergüenza los que sin razón se rebelan contra ti. Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu misericordia acuérdate de mí. Pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. El Señor es bueno y recto, por eso enseña a los pecadores el camino. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. Proverbios 20, versículos 13, 14 y 15. No seas dormilón, y jamás serás pobre. No pegues los ojos, y el pan nunca te faltará. El comprador dice, lo que compra es malo, pero en cuanto paga, alaba su compra. Abundan el oro y la piedra preciosa, pero los labios prudentes son una joya. Un comentario chico hoy. Muchos de ustedes que han estudiado varias cosas conmigo saben que yo enfatizo varias frases. Por lo tanto, así que, por lo demás, son frases en español que hacen referencia a lo anteriormente mencionado. Ayer leímos en Romanos 14 la necesidad de tratar a los débiles en la fe con cuidado, con sencillez. Y hablamos de que esto no tiene que ver con los manipuladores, sino los que son sinceros pero son débiles. Capítulo 15 hoy comienza con la frase, como si Pablo estuviera resumiendo el capítulo anterior. Dice, así que, haciendo referencia al capítulo 14, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Entonces, en resumen, tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Y una flaqueza puede tener que ver con tomar vino, con comer carne, con varias cosas así. No tiene que ver con
salvación por obras, sino cosas que no son realmente significantes. Debemos soportar la flaqueza de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Bueno, yo soy libre y puedo hacer cosas que no violan la ley de Dios o los principios de Dios con libertad, pero tengo que tener cuidado para no ofender a otros. Dice, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo. Entonces, ¿qué es el punto? Debemos edificarnos unos a otros. Pero si por mi orgullo o solo por mis deseos hago cosas que causen que un hermano débil caiga, tengo que arrepentirme de esa actitud. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Que seamos sensatos en cuanto a la Biblia. En mis años de ser cristiano, yo he pasado por eso personalmente y he observado en el mundo cristiano gente que decían barbaridades y ofendían a muchas personas débiles. Tenemos que tener cuidado. Oremos. Padre Dios, en este día te damos gracias una vez más por tu palabra y gracias por la libertad de leer la palabra públicamente todos los años y ir pensando. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a todos nosotros a no solo leer y oír, sino meditar en lo que dice tu palabra para poder aplicarla a nuestras vidas individuales. Gracias te doy por esa comunidad en el nombre de Cristo Jesús. Comentario, peticiones de oración en Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, el número telefónico 877-212-1815. Número telefónico en México 55 41 70 75 22 y a través de la app WhatsApp desde cualquier lado del mundo más 505 81 77 37 08. Siempre un placer poder hacer esa lectura juntamente con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.